En ocasiones Dios intervendrá en nuestras vidas para llamar la atención. Repito, habrá ocasiones en que Dios intervendrá en nuestras vidas para llamar la atención. Bienvenidos a este espacio donde cada semana deseamos estar compartiendo la palabra de Dios a través de este medio para que todos los grupos familiares de la Iglesia Centro Mundial de Oración podamos estar en la misma sintonía, podamos estar todos en el mismo sentir y bajo la misma temática cada semana y poder transmitir un mensaje que pueda ser de bendición para todos. Interrupciones divinas es el tema de esta semana. Hemos estado ya en esta serie de Daniel por varias semanas, la quinta semana ya, donde hemos estado hablando esta semana en el capítulo 5 de Daniel, cuando aquel rey Belsasar, sucesor del hijo de Nabucodonosor, prácticamente sucesor de Nabucodonosor, viene al trono, llega al trono. Daniel ya está retirado, él ya no trabaja de alguna forma como parte del cuerpo de consejeros del rey. Daniel, muy posiblemente ya una persona mayor de edad, se encuentra de alguna forma aislado o separado ya de sus labores cotidianas. Y es el contexto en el que nos encontramos. Pero permítame de alguna forma, a manera de introducción, mencionar lo siguiente. La realidad es de que vivimos en un tiempo en el que nuestra vida está muy saturada, está llena de tantas cosas que la vida misma, o más bien el mundo, nos está saturando. Y como que existe una demanda tan fuerte, lo pongo aquí en la introducción, en sus notas. Creo que nunca habíamos estado tan distraídos por muchas formas, por muchos medios, redes sociales, televisión, internet, radio, muchas cosas que distraen nuestra vida. Y sabe que muchas veces como creyentes podemos llegar a desviarnos de los propósitos, de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabe que esto causa que no tengamos un oído afinado, que no tengamos un espíritu receptivo a lo que Dios tiene que decirnos a nosotros todos los días. Y Dios anhela, y escúcheme bien, sin embargo, Dios anhela que ese oído receptivo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y muchas veces Dios se interpone, a veces Dios nos interrumpe, Dios se interpone en nuestro diario vivir para de alguna forma poder llamar nuestra atención. En medio de un mundo tan caótico, en medio de un mundo donde estamos siendo tan distraídos por tantas cuestiones, me llama mucho la atención que Dios interviene. Y esto no es algo nuevo, obviamente no tiene nada que ver con la vida ajetreada que tenemos. Fíjese que Dios, en muchas ocasiones en la palabra de Dios, Dios intervino en las vidas de un sinfín de personas. Muchos personajes en la palabra de Dios experimentaron estas intervenciones divinas. Y quiero iniciar con esto en el aspecto primero, es que Dios hará lo necesario para llamar nuestra atención. Y repito, en la Biblia nos encontramos con muchos ejemplos donde Dios intervino e interrumpió vidas. Y menciona aquí a Moisés, que fue sorprendido en una zarza ardiente. Moisés, él andaba haciendo lo que todos los días hacía. Él andaba cuidando las ovejas, haciendo lo que cotidianamente hacía. No hizo algo extraño ese día, sino que él, donde andaba regularmente, vio aquella zarza ardiente. Y de alguna forma Dios se interpone posiblemente en los planes de Moisés. Moisés quizás estaba pensando ya en el retiro, qué iba a hacer con la familia, posiblemente se iban a ir de vacaciones, en fin, Dios interviene. Pongo aquí también el hecho de Abraham. Abraham, como hubo un momento en que Abraham recibe la promesa, parecía que ahora sí, ya Dios se había acordado de él. Ahora sí, él podía decir, Dios ha sido bueno, Dios es misericordioso, Dios me dio la promesa, Dios me dio a mi hijo Isaac y ahora soy feliz, ahora veo que Dios está conmigo. Pero de repente Dios interviene y le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo.
dame tu hijo. Es decir, de alguna forma Dios interpone en esa promesa cumplida. Dios interpone en ese momento de gozo en la vida de Abraham. Y se interpone de tal forma que todas las aspiraciones de Abraham parecían que se iban al olvido. Todo parecía que de nada había servido. Pero obviamente conocemos la historia. Abraham confió en Dios y Dios no permitió que sacrificara a Isaac. Pero es un ejemplo de cómo Dios interviene para llamar nuestra atención, para ver realmente de qué estamos hechos. Pongo aquí a Isaías, cuando él fue testigo de una visión, cuando pasó esto, cuando el rey Usías muere. Otra vez un momento trágico en la vida en el pueblo de Israel, pero ahí es donde Dios interviene. En el caso de Saulo, no se diga. Saulo, cuando este hombre iba rumbo a Damasco, según él haciéndole un favor a Dios, en su celo por andar queriendo deshacerse de los cristianos, y en ese trayecto rumbo a Damasco, Dios interviene, y Dios se interpone, Dios se pone entre lo que Saulo iba a hacer y los propósitos de Dios, pero Dios lo detiene en seco, hasta queda ciego por un tiempo, ¿no? En el caso de la mujer, aquella mujer samaritana que estaba en el pozo, igual, lo que todos los días posiblemente ella iba, tomaba agua, ella llevaba su garrafón, iba por el agua, y ahí Jesucristo se interpone y cambia radicalmente la vida de esta mujer, y cambia los propósitos de ella, cambia su vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo se interpuso. Y sabe que esto me llama la atención, porque Dios no siempre llama la atención nuestra de una misma forma. No puedo decirle Dios, yo no le puedo decir a usted, Dios se va a manifestar así en su vida. No sabría yo decirle. Es de forma muy singular. Dios es soberano y no podemos esperar que Dios actúe como yo quiero, como yo creo, como yo espero. Si no es así, entonces no es de Dios. Sabe que Dios es creativo. Dios tiene sus formas de interponerse, de ponerse aún en nuestros planes y los planes que Él tiene. Y nos para en seco y nos detiene. Y Él dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y en el caso en el aspecto número 2, vamos a estar viendo ahorita, la forma en que Dios nos llama la atención realmente no importa. El hecho es de que Él se interpone. Por eso le dije hace un momento, no importa cómo Dios, o yo no le puedo garantizar cómo Dios va a manifestarse, cómo Dios se va a interponer en su vida. Yo no sé si vaya a ser alguna cuestión en su trabajo, en la familia, no sé. Pero el hecho es de que Dios interpone, pero realmente no importa la forma en que Dios lo haga. El hecho es de que en el caso de Belsasar, Dios usa una mano para escribir en la pared, para llamar la atención del rey. Posiblemente si alguien hubiera entrado al banquete y le hubiera dicho, es que Dios dice así, oh rey Belsasar, si tú no te arrepientes, posiblemente él hubiera agarrado, ¿sabes qué? Sáquenlo de aquí. Está borracho, no sabe lo que dice. Pero la forma en que Dios llama la atención de Belsasar es el hecho de que Dios permite que los dedos de una mano se preparen y estén escribiendo en la pared, entre la pared y el techo. Y eso llamó la atención de Belsasar, aunque muy posiblemente ya andaba pasadito de copas, porque dice que él mandó pedir los utensilios del templo ya con la alegría de las bebidas. Eso quiere decir que ya andaba un poquito pasadito de copas. Pero ¿cómo hizo Dios para llamar la atención de este hombre? Llamó la atención de Belsasar, y en eso obviamente manda llamar a los sabios de Babilonia. Nadie le puede dar la respuesta, y es en ese momento donde la reina entra y le dice, ¿sabes qué? Te voy a traer a alguien que él sí es bueno para interpretar a tu abuelo, le interpretaba sueños, y yo sé que te puede ayudar, y llaman a Daniel.
Y este hombre, el rey le ofrece grandes dones, le ofrece parte del reino, le ofrece vestidos preciosos, le ofrece una cadena de oro, en fin, le da un ofrecimiento tremendo. Obviamente Daniel no acepta los dones del rey, y Daniel le dijo a Belsasar cómo Dios había dado a Nabucodonosor, su abuelo, aunque en la Biblia se menciona que era padre, pero en realidad era el abuelo de Belsasar. Daniel le narra, o le recuerda, mejor dicho, a Belsasar, le dice: ¿sabes qué? Tu abuelo Nabucodonosor fue un hombre próspero, Dios lo bendijo, todos temblaban ante él, pero él se levantó en orgullo y perdió el trono y fue expulsado, y le narra todo. Fue expulsado como bestia, comía en el campo, hierba del campo, y reprende a Belsasar y le dice: ¿sabes qué? Ahora tú debiste haber sabido cómo es que Dios es, y Dios se ha interpuesto, así como Dios intervino con Nabucodonosor, como Dios lo paró en seco a Nabucodonosor para que éste comprendiera que solamente había un Dios verdadero. Ahora a ti también, Belsasar, y no entiendes, no has entendido, son cosas que tú ya sabías, no son cosas que tú ignores. Y cuando alguien trama algo en contra de Dios, o cuando alguien toma algo que es sagrado y lo utiliza para cuestiones vanas, para cuestiones mundanas, sabe que es algo que Dios no va a tolerar. Y en este caso Belsasar, como decíamos el domingo, toma los utensilios del templo, los vasos que estaban en Jerusalén, que su abuelo Nabucodonosor había traído, y los utiliza para tomar parte ahí en el festejo que tenían. Y eso Dios no lo toleró. Dios lo para en seco, y Dios le llama la atención para que Belsasar pusiera en orden su vida, aunque era demasiado tarde. Y esto me lleva al punto número 3. Dios nos llama la atención para que pongamos en orden nuestra vida. Daniel le dijo al rey el mensaje, y lo vistieron con ropa fina, le dieron la cadena de oro y lo promovieron a tercero en el reino por ser fiel, por ser obediente a Dios, aunque no le duró el gusto, porque esa misma noche vinieron los medopersas, Darío, y de alguna forma conquistó al reino de Babilonia. Pero el hecho aquí es de que Dios interviene en nuestras vidas, no para nuestro mal, no para dañarnos, sino para llamar nuestra atención. Esa misma noche Belsasar fue asesinado y el reino de Babilonia fue conquistado. Y sabe que Dios, de alguna forma u otra, Dios va a estar llamando a nuestra atención. Dios va a estar llamando a nuestra atención de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero no es para que usted y yo levantemos el puño y le digamos al Señor, pero ¿por qué lo haces? Sino más bien es que, mire, si algo sabemos de Dios, es de que Dios conoce nuestro futuro mejor que nosotros. Dios conoce nuestro presente mejor. Y Dios conoce qué es lo mejor para usted y para mí. Y es preferible que Él interfiera, es preferible que Él intervenga en nuestra vida, y que Él nos pare en seco, que Él nos diga: ¿sabes qué, Benjamín? Hasta aquí, o esto va a pasar si tú no te corriges. Y eso yo lo tomaré como una bendición, cuando Dios llama la atención. Y siempre que Dios lo hace es para su bien. Pero es difícil, porque a veces ponemos un corazón duro y de orgullo. Decíamos el domingo que qué difícil es a veces comprender cuando esa mano está escribiendo en nuestra pared, en nuestro corazón. Es difícil decir: sí, he hecho lo malo, he hecho lo que no conviene, por eso me está yendo como me está yendo, prefiero de alguna forma detenerme. Sabe que no es fácil hacer eso, pero Dios lo hace. Dios nos para en los rieles donde vamos. Dios nos para en seco para que tomemos y reflexionemos en los planes, en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y estas llamadas de atención, a manera de conclusión, repito, en nuestras vidas deben ser motivo para gozo, o de gozo, para cada uno de nosotros.
Y repito, si hay alguien que conoce nuestras vidas, es Dios. Y si hay alguien que a veces no conoce lo que está pasando, somos nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el fin es camino de muerte, es camino de perdición. Pareciese que vamos bien, pareciese que nos va a ir súper bien en ese negocio, en la vida, con esa novia, con ese novio, en fin, parece que todo va bien. Sin embargo, Dios conoce más allá nuestras vidas. Y porque Él nos conoce, como Él conoce ya el futuro, conviene estar en comunión con Dios. Conviene que estemos escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ya me conoce, si Dios ya sabe mi vida, no solamente aquí a pasado mañana, Dios conoce mi vida de aquí a 100 años, de aquí a 50 años. Me fui muy lejos, en el sentido de que quizá no lleguemos tan lejos aquí en la vida. Pero el hecho es de que Dios conoce nuestra vida. Aunque Dios nos puede dar más de 100 años, ¿por qué no? Para Dios no es posible. Pero el hecho es de que Dios conoce nuestra vida. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce lo mejor, lo que es mejor para nuestras vidas. Y sabe que quizá Dios ha estado tratando de llamar nuestra atención. Yo no sé. Como dije al principio, Dios llama la atención de diferentes formas. No podemos meter a Dios en un cajón y decir es que Dios va a obrar así, y si Dios no obra así, Dios no va a obrar. No, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo va a actuar? En el caso de Moisés fue una zarza. En el caso de Abraham fue su hijo. En el caso de Pablo fue esa visión que él tuvo. En fin, cada persona tuvo encuentros distintos con Dios, pero siempre un momento decisivo, un momento donde se requirió tomar una decisión. No era solamente la llamada de atención, sino con esa llamada de atención, espero que cambies, espero que tú tomes otra actitud. Pablo de inmediato dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo no dijo, qué bonita experiencia, gloria a Dios, me gocé en el culto, me gocé, vi los cielos abiertos, vi al Señor Jesucristo. No. De inmediato dijo, ¿qué hago? Siempre que Dios interviene en nuestras vidas es para que hagamos algo, no es para que sepamos algo, no es para que cambiemos de una forma nuestro intelecto, no, es para que hagamos algo, porque en el hacer, en el actuar, sabe que ahí es donde uno experimenta la bendición de Dios, experimenta el trato de Dios directo para nuestras vidas. Entonces, yo no sé de qué forma Dios esté hablando a sus vidas en ese día para usted, pero lo que yo sí le digo es que si atendemos a su llamado y nos detenemos y obedecemos, su misericordia será suficiente en nuestras vidas. ¿Sabe que uno pudiera tener temor? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi negocio? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con eso? Mire, cuando uno le cree a Dios, cuando uno lo obedece a Dios, sabe que Dios allana el territorio, Dios prepara el momento, Dios prepara nuestras vidas. Dios siempre llama, Dios siempre nos llama para bien. Dios nos llama y Él va a proveer en todo el sentido de la palabra. Así que yo le animo. Si Dios ha intervenido en usted, si Dios se le interpuso de repente con alguna situación difícil en su vida, no digas, no, pues es el destino. A lo mejor el destino me lo tenía preparado. Mire, tómelo como que Dios le está llamando y acérquese a Dios. No se aleje, que el problema no lo aleje de Dios, sino que permita que esa situación lo acerque a Dios, la acerque a Dios. Y sabe que en ese momento de cercanía, a pesar de la llamada de atención que Dios nos hace en ese momento, sabe que vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias porque esas intervenciones tuyas en nuestras vidas son buenas y son para nuestro bien. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora que está escuchando este tema. Cada uno de ellos sabe por qué situación ellos mismos ahorita están pasando. Yo te ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que
esas intervenciones no pasen de balde, sino que podamos poner atención y podamos tener un oído preparado para escucharte. Y no solamente para escucharte, sino para que podamos actuar en base a lo que tú nos pidas. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Espero que esta palabra pueda ser de bendición. Yo le voy a pedir algo, por favor. Dele abajo aquí en YouTube. Dele un like. Dele un like ahí. Ponga la manita ahí. No sé cómo está la manita ahí. Póngale que le gusta. Al menos por fe. Y compártalo. Entre más usted lo comparta, este canal del Centro Mundial de Oración se puede avanzar y puede ser proyectado o puede aparecer más ahí en YouTube. Entre más. Y comparto, dígale a su familiar, dígale al primo, al sobrino, a la suegra, dígale ahí, póngale like, compártalo para que este canal pueda llegar a más personas y pueda ser de mayor bendición. Dios les bendiga, les amamos y un saludo de parte de todo el cuerpo ministerial para usted. Dios les bendiga.